empezar a compartir, a ver. Sí, sí, sí. Yo les mando el enlace Ya. por WhatsApp. Sergio, si lo quieres compartir en tus redes sociales, también te lo voy a enviar al WhatsApp, ¿sí? Ya estamos en vivo, ahora sí. Voy a saludar aquí a la gente del chat para que se vayan sumando a los... se vayan activando. A ver. A ver aquí. Entonces les mando el enlace a su WhatsApp. Oh. Ya, Ahora súper. sí estamos. Sí, ya tienen el enlace. Si gustan, pueden compartirlo por las redes sociales. Bien. Y vamos a comenzar. Ya tenemos a amigos activos en la sala. Y quiero darle la bienvenida el día de hoy, amigos, ¿cómo están? Un gusto de que estén nuevamente con nosotros. Y bienvenidos a Café Ufológico Proyecto Sirio. El día de hoy tenemos una grata visita. Vamos a hablar sobre un tema súper interesante que está dentro de la coyuntura actual debido a las declaraciones de Robert Bigelow, ¿no? También a esta serie Sobrevivir a la muerte, basada en un libro de Leslie King, bueno, que está llamando la atención de diferentes grupos a nivel mundial. Y justamente hemos visto, ¿no? Por bien conversar con Sergio Salinas Cañas. Él es una persona muy entendida en la materia. Él nos va a seguramente dar detalles de todo lo que es la experiencia personal, su trabajo, unas publicaciones que tiene con relación a Jaime Galté, que es uno de los mediums más importantes de América, ¿no? Hay unos relatos muy, muy interesantes que están contrastados con evidencias, ¿no? Algunas grabaciones, otros registros tipográficos. Vamos a desarrollar una charla muy, muy interesante. Quiero darte la bienvenida, Sergio. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es un placer tenerte aquí. Y bueno, estamos también con Rodrigo en salida. Rodrigo, te dejo el pase para que le des la bienvenida a nuestro amigo Sergio. Bueno, feliz realmente de este programa con Sergio, nuestro invitado de lujo. Te agradezco un montón. Ya hace harto tiempo quería tener a Sergio en una de nuestras plataformas porque a mí me impresionó cuando vi que había una biografía de Jaime Galté Garret. Yo quedé impresionado. Jaime Galté, para muchos que supimos de él por relatos, mi padre lo conoció, mi padre trabajó en la Contraloría, lo conoció en la Contraloría, supo varias, fue testigo de varias cosas, y veo que está resurgiendo este que para mí es uno de los sabios modernos de la humanidad, uno de los hombres anclas con el misterio, de los casos auténticos, de que hay una transrealidad y de que hay algo que tenemos que ocuparnos. Yo aplaudí y me siento honrado de que pueda estar con nosotros, así que te doy la bienvenida y el paso, Sergio. Muchas gracias. Le agradezco a ti, Rodrigo, por esta invitación. Ya conversé con Richard y creo que esto va a ser una charla tremendamente amena y tremendamente necesaria en un momento en que estamos en un mundo extraño. Y por ende, en este mundo extraño en que estamos, un mundo en que estamos encerrados, la introspección, los recuerdos y el pensar también en lo que estamos viviendo, pero también en el futuro, resulta fundamental. Sí, Fundamental. así Así es. que empecemos a conversar. Súper. Bueno, Estoy Sergio, tremendamente agradecido a ustedes dos.
Gracias, Sergio. Y de verdad que eh, disculpa que las coordinaciones se hayan hecho en tan corto tiempo, pero bueno, a veces debido a diferentes actividades que tenemos, no nos da tiempo, por eso quiero agradecerte doblemente tu disposición para estar con nosotros esta noche. Recordemos que Sergio Salinas Cañas es un escritor chileno, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, diplomado en cultura de paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y periodista de la Universidad Católica de Chile. ¿Es correcto eso? Absolutamente, Qué bueno. profanamente hablando, como diría algunos. Excelente. Sergio, la primera pregunta eh, que te quiero hacer está relacionada con el tema de la mediunidad, ¿no? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de este término? La mediumnidad es la posibilidad que tienen algunas personas y que han tenido durante toda la historia de la humanidad para conectar con otros planos, con otras dimensiones, con otros mundos, se podría decir. Y que ha existido siempre, siempre. La mediunidad te permitía en los pueblos antiguos, en los pueblos originarios, conectar con lo que se denominaban dioses. Y ahí me estoy refiriendo al chamanismo, fundamentalmente en América Latina, pero también en el mundo y la cultura celta, en la cultura nórdica, en la cultura oriental, que era ese puente que se genera entre este mundo y los otros mundos, que se resumía posteriormente en como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. O sea, esa posibilidad de comunicarse, no con satélites como se están enviando, sino personalmente y grupalmente. Y la mediunidad son facultades extraordinarias que algunas personas han tenido, pero que si todos trabajamos, podemos alcanzar al menos un pasito en esa posibilidad. Excelente, Sergio. Rodrigo, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? ¿Qué fue lo que te llamó a trabajar en Jaime Galté? Cuéntanos un poco, que la tremenda curiosidad que tengo. ¿Qué tenemos? Bueno, me presentaron como académico, efectivamente, sí, he escrito libros, trabajaba en la universidad, pero desde pequeño yo tenía sensaciones, viví experiencias, por ejemplo, de premonición de mi madre, que un día nos dijo, por favor, no bajen el ascensor de un edificio, no bajen el ascensor. Pero mamá, ¿cómo vamos a bajar la escalera? No, no bajen en el ascensor. Soñé algo extraño. Nos fuimos al colegio, Instituto Nacional, donde estudiaba yo. Volví También. en la tarde, también. Y el ascensor se había caído. Y estaba roto. Wow. Posteriormente viví otras circunstancias similares que me llamaron mucho la atención. Entonces, yo era un adicto cuando era muy pequeño, por si acaso, por el tema de la edad, a Un Paso al Más Allá, varias series, Dimensión Desconocida, que me llamaban mucho, mucho la atención. Pero posteriormente el mundo material, el mundo que vivimos me llevó a actividades mucho más académicas. Y un día, hace como unos 6 años atrás, una persona se me acerca y me pasa una revista y me dice, tú eres escritora, has escrito 13 libros en política, pero tienes que escribir esta biografía. Ups. Y veo la revista, dice, el más grande mutante chileno. Sale una foto de Jaime Galté. La leí
y dije, me están mandando esto. O sea, yo tengo que escribir esta biografía. Y después pasaron varias sincronías más, como diría Carl Gustav Jung, en función de que efectivamente yo tenía que escribir esta biografía. Porque para orientar un poco a las personas que están acá, Jaime Galté pertenece al principio del siglo XX en Chile. Nació en 1903, su primera canalización importante la hace en 1921, pero desde esa fecha, desde los locos años 20 que se vivían ahí, con todo lo que significaba, guerras mundiales, despertares espirituales, aparece y sigue vigente hasta el 1 de noviembre de 1965. Entonces me encontré con un mundo que no me da problema ahora decirlo, mágico, porque como académico mucha gente me dijo, ¿por qué vas a escribir esto? No te metas en esto. Entonces agregué, soy profesor, pero escritor y biógrafo. Y no me arrepiento para nada porque todo lo que ha ido pasando posteriormente me demuestra que esa decisión que tomé fue tremendamente importante. Y fue un regalo. Wow. Excelente, Sergio. Sergio, mira, yo sé, y por favor si estoy equivocado, corrígeme, tú eres miembro de la Sociedad Chilena de Parapsicología, ¿no? Estás muteado, estás con el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, mira, en 1962 existió en Chile un grupo de profesionales, abogados, ingenieros, periodistas, que en función de las facultades extraordinarias que tenía Jaime Galté, decidió fundar la Sociedad Chilena de Parapsicología, sociedad que posteriormente estuvo al alero de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Chile. O sea, estamos hablando de un mundo académico, y donde un académico, un tremendo académico, que de hecho su cátedra era Derecho Procesal, que es una de las cátedras más difíciles de estudiar, era Jaime Galté, un profesional que, como bien dijo Rodrigo, trabajó en la Contraloría General de la República, trabajó y era reconocido como una persona y un personaje público y un funcionario público con una ética a carta cabal. Ahora yo creo que si juntamos toda América Latina, difícilmente encontremos personajes de esas capacidades. Sí. Los niveles de corrupción que hay son increíbles. Encontrar un tipo limpio. ¿Estás muteado, Richard? Sí, sí, no, es que le estaba diciendo a Mariana que como Ya. está con los amigos ahí jugando, le está interrumpiendo la transmisión. Bueno, Sergio, antes de, yo creo que entrar de lleno a todo el tema de lo que hay detrás de la experiencia y de la vivencia de Jaime Galté, me gustaría preguntarte sobre hace muy poco, bueno, ha sido estrenado un documental sobre esta temática en Netflix que se llama Sobreviviendo a la muerte, basada en un libro de Leslie King, donde hay diferentes casos de personajes ligados a estos temas, ¿no? De los mediums, las canalizaciones, bueno, muestran ejemplos ¿no? de situaciones que pasan algunas personas cuando tienen esas experiencias cercanas a la muerte. También hablan de vidas pasadas, cosas así que se van manifestando en este documental que ha llamado la atención, ¿no? No solamente de la comunidad aquí en los Estados Unidos, sino también en Sudamérica. Cuéntanos un poco qué te parece el documental
Y bueno, en base a eso me gustaría hacerte también unas preguntas para que nos aclares todo el panorama que hay sobre el tema de los medios, ¿no? Bueno, este documental llega en un momento histórico, en una coyuntura histórica que es muy especial, quizás similar a la peste que se vivió en el siglo XX en España, fundamentalmente. Y yo me refería a esos locos años 20 de esa época. Ahora estamos viviendo también unos locos años 20. Y coincide un despertar de una forma distinta, no solamente un despertar político, sino también un despertar espiritual, fundamentalmente. Y eso se refiere a épocas donde hay un cuestionamiento a los paradigmas que están vigentes. El mundo materialista que hemos vivido en los últimos 50, 60 años, está en una crisis completa. Pero además está en crisis el antropocentrismo que vivimos nosotros desde la época de la Revolución Francesa. Está en cuestionamiento. Nosotros, los hombres, no somos el centro del mundo. Vivimos en un sistema. Y un sistema abarca lo que es el medio, incluyendo el medio ambiente, la respiración, los animales. Somos parte de un todo. Y hay generaciones de niños, algunos que ya son adultos, que lo han denominado de distintas formas, los niños de cristal, los niños índigo, que cuestionan esos paradigmas que nosotros estamos viviendo. Los cuestionan con una fuerza que solo se vivió en determinados momentos. Jaime Galté, como yo te decía, en 1920 muestra sus facultades, pero anteriormente había habido también un despertar espiritual en Europa. Por ejemplo, el tema del espiritismo, que hay una gran película de Kardec, de Alan Kardec, que está en Netflix, que se la recomiendo ver, pero al mismo tiempo un despertar de escuela filosófica y de conocimientos mistéricos. El rosacrucismo vuelve, después de 1500, en 1800, con mucha fuerza, surge también el martinismo, y se da un momento de criticar estas visiones materiales que existían en las sociedades y abrirse a un tema espiritual distinto. Y esto se adelanta por años. Entonces, cuando me refiero a los años 20, en realidad es un lapso de tiempo, como diría Eric Hobsbawm, el historiador británico, más largo. Y lo que nos sucede a nosotros también, porque en los años 70 se hablaba de la era de Acuario, los cambios. Sin embargo, es ahora donde hay un cuestionamiento a nuestra forma de vida, a esa materialidad en que estamos, y viene la pandemia. Y la pandemia nos obliga a encerrarnos, y nos obliga a encerrarnos en nosotros mismos, y nos obliga a reflexionar, a estar en familia, a compartir, sí, a vivir de una forma distinta. Y ahí ciertos libros que estaban olvidados en el tiempo, ciertas películas que estaban olvidadas en el tiempo, empiezan a aparecer con mucha fuerza. Por ejemplo, la cantidad de películas que vincula temas de reencarnación, de contactos con los muertos y de contactos con seres de otros mundos, tiene un crecimiento realmente exponencial en los últimos años. Y solo un ejemplo, en 1999, El Sexto Sentido. Es una película que yo creo que todos los que estamos acá participando vimos, nos marca, pero hace referencia a conocimientos que vienen hace miles y miles de años. Las conexiones
existen. Y las conexiones no solo son en este sistema celeste que denominamos Tierra o Gaia, sino también más expansiva hacia otros mundos. Nuestras formas racionales, cartesianas de pensar, son cerrar siempre, pero no abrir. Y ahora se está abriendo. Y esta serie yo creo que apunta y golpea en el centro del corazón de esa temática. Y gracias por esta serie, que es notable. Así es. Rodrigo. Sí, yo veo que hay como tú bien dices, un nuevo despertar. Este despertar viene en relación, concuerdo plenamente contigo, Sergio, que la naturaleza, el universo nos dio un charchazo, pum, pum, nos encerramos, y encerrarse es como irse adentro, como el monje que hace un eremita, que tiene que no escapar de sí mismo. Me da mucha risa esa gente que dice, ay, que nos controlan, que nos quieren tener atados, tiene una neurosis interna impresionante, no es capaz de quedarse en silencio un rato consigo mismo, ¿no? Y pasan fenómenos curiosos, como que la naturaleza se regula en un montón de lugares así. Y rapidito, no demoró nada en que volvieran los animales, como diciendo, oye, si ustedes se van, yo me demoro la nada. Si el problema no soy yo, no es la Tierra, son ustedes. Nadie va a salvar la Tierra, tienen que salvarse ustedes, porque yo me recupero rapidito. Entonces, como que nos da una nueva oportunidad, como que hay algo ahí, boom, interesante, y en medio de esto se produce como esta necesidad de búsquedas más profundas, yo creo, para intentar entablar una relación con la vida de mayor balance, donde la relación espiritual es sumamente, yo creo, necesaria, es decir, es vital. Nos hemos entusiasmado mucho con nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, con toda la tecnología, con todo lo que transformamos, pero de repente empezamos a dejar de lado ciertas cosas y el vivir se fue con mayor. Tenemos índice de depresión impresionante, los cánceres abundan por todos lados, etcétera, ¿no? Ahora, el mensaje, yo creo que de las recepciones de Jaime Galté, yo creo que quizás cobran mucho valor hoy día. Yo creo que volver a rescatar, me imagino, los mensajes que recepcionó la enseñanza de Mr. Lauwers, etcétera, puede que calen, que sean importantes. ¿Cómo lo has visto tú en ese sentido? A ver, yo creo que muchas de estas enseñanzas que vienen desde la antigüedad se han mantenido siempre en grupos, no les gusta que se denominen secretos, pero podríamos decir reservados, y muy reservados, y que generalmente pertenecían a una élite intelectual que se juntaba y avanzaba. Sin embargo, las nuevas tecnologías, no todo lo tienen malo, tienen cosas también bastante positivas y son bien aprovechadas. Como por ejemplo este programa en que estamos ahora compartiendo. Se masifican. Y se masifican enseñanzas que se mantenían en absoluta reserva. Muchas de las canalizaciones de don Jaime, yo le decía a Richard, se mantuvieron en reserva hasta un momento en que tuvieran que salir. O sea, podríamos hacer una analogía de que se plantaron semillas en los años 70, y no solamente Jaime Galté, sino también otras personas, Edgar Cayce también, por ejemplo, en Estados Unidos, con todo el tema de la Atlántida, que es muy, muy, muy potente. Y esas semillas empezaron a generar plantitas, árboles, y que de repente ahora vuelven con mucha fuerza. ¿Por qué Jaime Galté, que murió en 1965, un 1 de noviembre, que es muy simbólico también, vuelve a aparecer en programas de televisión, en reportajes, con fuerza? Porque ese mensaje que está atrás está muy vigente en la actualidad, y es un mensaje muy simple. Es amor, humildad, caridad, que rompe
lo que hemos estado haciendo cada uno de nosotros todo este tiempo. Es volver a eso. En el programa, por ejemplo, aparece reiteradamente estos mismos conceptos. Esa imagen de sobrevivir la vida, cuando las dos hermanas recuerdan a su madre como un cardenal, y le habían pedido que y vuelve el cardenal, y no se va el cardenal. Claro, uno puede decir es una... pasó una casualidad una vez, pero ya cuántos son, 2, 3, 4 veces, ya empieza a cambiar. Y esto estaba anunciado, venía siendo anunciado también por guías y maestros espirituales de distintas escuelas filosóficas, incluso de algunas religiones. El concepto de la reencarnación. El concepto de la reencarnación fue eliminado en el sínodo de Constantinopla en el 543 por el emperador Justiniano, un tema político. O sea, el control de una religión, de un imperio que se había partido y que estaba ahora en Oriente, ya no en Occidente, necesitaba un control. Y si yo digo que si me porto bien, si actúo bien, si mis valores son en esta vida importantes, no tengo que pasar por ese escenario que me mostraban, que era el infierno o el cielo, paraíso, sino que yo mismo podía irlo trabajando. Entonces, muchas decisiones en la historia fueron eliminando ciertos conceptos. La reencarnación en el mundo oriental es vista absolutamente en el budismo, en el hinduismo, y eso está presente también en el tema de este transitar, de llegar al túnel, como dicen algunos libros, y volver, porque tienes que hacer cosas. Elizabeth Taylor, por ejemplo, antes de morir, señaló en varias entrevistas públicas que había transitado por el túnel. Ha sentido muchas de las características que se dicen que hay que tener. Tranquilidad, paz, ver a un ser querido, pero se le dice que tiene que volver a cumplir ciertas tareas. Y esas tareas significan que en esta vida había que ser mejor persona. Podemos hablar del karma, del dharma que cada uno tiene, pero fundamentalmente eso, en palabras simples para que sean absolutamente comprendidas. Porque hablar difícil, cualquiera puede hacerlo, pero hablar en simple y que el mensaje llegue es lo importante. Excelente, Sergio. Mira, una pregunta que está relacionada con lo que vimos en la serie, ¿no? Dentro de las prácticas que se estaban desarrollando, muchos de los mediums, de los canalizadores, podían establecer una relación con dos tipos de manifestaciones, ¿no? Creo que la llamaban las manifestaciones físicas y las otras que eran manifestaciones psíquicas. ¿Tú nos puedes describir más o menos de qué depende, ¿no? que se produzca tal situación, ¿no? En una sesión espiritista, en una sesión, ¿no? mediúmnica, y por qué la persona que hace de canalizador decide establecer este tipo de manifestación, ¿no? En el sentido de que y por lo que he escuchado y lo que he conversado también con algunas personas, me dicen que hay algunos daños que podría recibir el cuerpo cuando se establece un cierto tipo de manifestación. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? ¿Estás con el micrófono apagado? Ahora sí. Bueno, este tema también está matizado en la evolución histórica, digamos, que se tiene. Por ejemplo, existen investigaciones en Centroamérica
e incluso llegando hasta Brasil, que muchos mediums tenían problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, en función de las actividades que desarrollaban. Sin embargo, existían algunos medios que no tenían estos problemas. Ahora, el tema depende de las facultades que los medios tienen. Hay algunos medios históricos que tenían la facultad de la psicografía. Por ejemplo, don Jaime reúne varias de las características de la mediumnidad. El soñar, el tener premoniciones, el escribir, la psicografía, escribir cartas, que de hecho su primera experiencia mediúmnica es escribiendo una carta en el mundo y en la sociedad chilena, porque anteriormente había tenido un sueño, pero posteriormente él canaliza a una entidad que es el maestro Lowe o Mr. Lowe, como se quiera señalar, que habla a través de don Jaime Galté. Y habla con una voz cultural, con un acento inglés. Lo que le pasa a don Jaime Galté, también yo lo que he probado con otros medios famosos brasileños, como el Chico Javier, que también es un gran medio, pero donde hay una coincidencia que es sumamente importante. Los mensajes son los mismos. Los mensajes son simples, pero conectan con el aquí abajo, con el allá arriba. O sea, hacen esa ligazón. Y esa ligazón se hace sobre todo cuando uno tiene un despertar de conciencia, ya sea a través de la meditación, de la reflexión, de la oración. O sea, ahí uno puede ir optando en función de la enseñanza y las socializaciones que uno ha tenido. Con respecto a tu pregunta, no es que se busque, sino que se recibe. Entonces, por ejemplo, el mensaje, yo creo, y es una opinión personal y que en estos últimos años de investigación la puedo sostener, las enseñanzas son comunes. La diferencia es cómo la interpreta el grupo en cuestión. O sea, un grupo espírita en Brasil se va a centrar en determinados puntos, pero el mensaje es el mismo. Y de hecho les recomiendo mucho una película que se llama Nuestro Hogar, No Solar, que está basada en un libro de Chico Javier, que la pueden encontrar en YouTube, que nos muestra los planos donde uno trasciende cuando cruza el umbral. Si uno pertenece a una escuela filosófica un poco más rígida, sus canalizaciones van a buscar ciertas cosas. Pero el que habla de otra dimensión, de otro plano, de otro universo, donde el medium tiene poco que hacer. Porque lo hace racionalmente. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los chamanes, que utilizaban sustancias para alcanzar el estado alterado de conciencia. Acá se hacía por las capacidades que tenía, pero también por un nivel de iluminación personal, de crecimiento personal en la vida encarnada que estaban viviendo. Y Rodrigo lo dijo, Jaime Galté, sí, efectivamente era un guía para muchos
en esa época. Y un guía que ahora se transforma en un maestro para mucho más. Y de hecho, que estemos conversando ahora de él, es una demostración. Y además una demostración ya que muchas de sus sanaciones que las hacía escribiendo recetas por el doctor Halfane fueron estudiadas científicamente. Incluso en el Instituto Louis Pasteur en Francia, él se adelantó con una receta. Incluso hay un caso de un piloto que se le pide una receta para un familiar y va a Estados Unidos y es detenido por la empresa, o sea, por la investigación que se estaba realizando de un medicamento que aún no existía. Entonces pensaron que era piratería comercial, que se estaban robando las patentes, pero no, se comprobó que era así. Y yo creo que la comprobación más racional es que la mayoría de las personas que se atendió con don Jaime Galté, además de 2 presidentes, eran académicos de la Universidad de Chile. Incluso un decano que lo iba a buscar, le pedía su opinión sin que nadie lo viera, porque no era bien visto por la comunidad científica y universitaria. Ahora esos temas ya no son tan importantes. Excelente, Sergio. Rodrigo. Sí, es que es increíble porque cuesta hoy día encontrar mediums así que tengan ese nivel de asertividad o de canalización o que sean tan impecables, porque una de las cosas que Galté yo he visto que era una persona impecable, es decir, que en su vida personal, académica, no había ninguna contradicción, no le puedes pillar ninguna brecha, ninguna yayita. Y eso cuesta mucho poder encontrar. Realmente, ¿cómo comenzaste la investigación para el libro? Cuéntanos un poco de cuando tuviste que hacer la biografía. ¿Cuánto duró? ¿Cómo fue esa travesía? A ver, fue una travesía como llena de sincronía, como diría Jung, que se fueron dando, ya que yo empecé a buscar fuentes abiertas como académico, me manejo en metodologías de la investigación, empecé a investigar, ver todo lo que estaba. Y de repente me encuentro con un nieto de don Jaime que tiene una página y donde había compilado artículos de prensa y lo que había fundamentalmente. Y empiezo a darme cuenta que artículos de prensa habían aparecido hasta los años 80 y trabajados por destacados periodistas. Alone, que es un intelectual chileno, para los que no lo conocen, había escrito sobre don Jaime Galté, pero al mismo tiempo también existían algunos trabajos de la Sociedad Chilena de Parapsicología, que había desaparecido en 1974, pero que estaban en la universidad. Pero lo que quedaba fundamentalmente era el recuerdo. En la Contraloría, hasta el día de hoy, yo he tomado contacto con gente que me pregunta por Jaime Galté. En la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, hay estudiantes que tienen que dar un examen y piensan en Jaime Galté. Y hay una historia ahí que una vez llega un estudiante y que creo estaba en los ramos terminales y se acerca a don Jaime, lo mira, se coloca la mano, empieza a pensar y don Jaime le dice, dilo, tienes la razón, lo que tú vas a decir está correcto. Y él lo dice y efectivamente era la respuesta correcta. Entonces logré recibir mensajes de muchas personas y empezaron a aparecer muchas personas por distintas partes diciéndome, por fin alguien va a escribir. Y me llegaban materiales, fotocopias,
en eso también me llevan a una reunión de un grupo de días, a lo que me había pasado a mí. Félix está casi mostrando su figura. Y tuvimos una reunión y nos dimos cuenta que estábamos en el mismo objetivo, y que era un objetivo que venía incluso más allá de lo que nosotros estábamos haciendo. Y así salió este libro, la biografía de un Jaime Galté, que fue escrita con el grupo de estudio Jaime Galté, y que tuvo un impacto tremendo. Nosotros sacamos 12 ediciones que se acabaron, están agotadas absolutamente, sin llegar a una librería de venta masiva. Se vendió, todo el mundo sabía. La presentación del libro jugaba Chile ese día. Había partido de fútbol, eliminatoria, último momento. Pensamos que iba a ir pocas personas. Y estaba el espacio repleto de personas hasta las escaleras. Y muchas personas se me acercaban y se me acercaban y me entregaban más información y más información y más información. Y tengo mucha más información. O sea, de hecho estoy trabajando una biografía número 2 que contempla los temas espirituales. Se dieron casos como por ejemplo una persona que me decía en Valparaíso que su padre tenía una farmacia y había llegado una señora muy enferma pidiendo una receta. Entonces él le decía que no era médico, que no podía darle una receta, que tenía que ir al hospital a urgencia. Y de repente hay un electricista trabajando y se da vuelta y le dice, usted tiene que tomar esto, 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 esto. Y se quedan, y le dice, pero ¿cómo? Y dice, no fui yo el que habló, es un doctor que tiene un apellido raro, Halfari. Ups. Y quedó la receta. O sea, tengo que ir a buscarla, pero está esa receta. Ups. Entonces, con lo que quiero decir es que es un libro que era necesario que saliera. Como es necesario que estemos hoy día en esta conversación, como es necesario que este programa Sobrevivir la Muerte, porque ya va a otros planos, y no estoy hablando de planos religiosos en ningún sentido, estoy hablando de situaciones que se tienen que cumplir en un determinado momento en la historia. Excelente, Sergio. Y una pregunta así, antes de, yo quiero profundizar más todavía en el tema de Jaime. Jaime Galté actualmente viene siendo canalizado por alguna persona que tú tengas conocimiento. Actualmente, primero, el tema de la reencarnación es un tema que ha entrado con mucha fuerza en distintos grupos, no solamente en Chile, sino no solo tampoco en América Latina, sino que los contactos que yo tengo ahora son europeos, gente de Portugal, gente de todas partes, porque hay un despertar en todos lados. Eso es lo primero. O sea, estamos en un momento distinto. Y en segundo lugar, hay algunas personas que sienten que la figura de Jaime Galté, esa figura en el mundo normal de un gran profesional, pero al mismo tiempo un buen padre, como decía Rodrigo, un tremendo amigo, muy fraternal, muy solidario, muy tolerante, también tenía estas canalizaciones de contenido espiritual y que están resumidas en varios libros.
libros que también tuvieron una difusión bastante limitada. En el umbral, ante el umbral, el pensar, sentir y actuar equilibradamente, y un libro tremendamente profundo que se llama El escarabajo sagrado. Entonces, efectivamente, don Jaime es visto como un guía, y hay distintas escuelas filosóficas. Estamos en un momento de la humanidad donde tenemos que dejar de dividirnos, como pasaba en los 70, en los 80, en los 90. Escuela ufológica, filosófica, visiones distintas que nos llevaban a separarnos siempre. Ahora estamos en el momento de unirse. Esto es centrípedo, no centrífugo. Y nos estamos uniendo distintas escuelas, distintas religiones. Estoy pensando en la imagen de una serie que se llama Mesías, que está en Netflix. Sí. En esa parte que está el tornado y uno empieza a ver a budistas, hippies, toda clase de gente de los 70, de esas épocas, de ese despertar, que confluyen en este tiempo. Y eso está pasando. Acá en Chile se vivió un momento complicado desde el 18 de octubre, un despertar político. Pero sin embargo, en distintos grupos participaban, pero de una forma espiritual. Y en el parque forestal, en distintas partes, incluso en el obelisco que había, se hacían ceremonias de meditación, donde participaban distintas escuelas filosóficas, pero todos juntos. Y se han hecho cadenas de oración, de meditación, de entregar energía, cada uno ahí puede colocarle el apellido que quiera, en función, por ejemplo, de los incendios forestales hace 2 años en Chile. Y eso sigue presente, porque es la generación de vibraciones. Y de hecho hay algunos estudios de que si 20.000, dependiendo de la cantidad de población que tiene un país, se saca un porcentaje, pero si hay 20.000 personas que piensan positivo, piden algo, las vibraciones cambian, incluso pueden bajar los delitos. Y eso es creernos el cuento de que nosotros, cada uno de nosotros, puede influir. No necesitamos religiones, no necesitamos banderas, como decían los prisioneros, pero sí necesitamos esa conexión entre nosotros. Y esa conexión también implica abrirnos a las distintas visiones. A las distintas visiones. No tenemos nosotros la respuesta. No la tenemos desde la filosofía, desde la religión, desde las distintas visiones que nos hemos dividido como hombres. Si no somos parte de un sistema. Y yo creo que eso don Jaime lo marcó. Y lo marcó con sencillez, con ejercicios, con textos muy simples, pero que son muy buscados. Yo, en la página que tengo de Facebook, de Parapsicología, Jaime Galté, hay 5.000 personas siempre. Esa es más o menos la cantidad de gente con la cual uno va interactuando. Y donde hay personas de todos los grupos. Incluso he tenido conversaciones por las divisiones históricas que se generaban. Eran por lucirse, poder, o sea, mente ego presente en esos tiempos. Ahora los jóvenes no lo tienen. Los jóvenes no tienen eso. Y nos obligan a nosotros a dejar de tener eso. Y eso implica también, a propósito de esta invitación que encuentro notable, porque también es un tema que a mí mucho me interesa, dejar nuestra visión cuadrada de la Tierra y abrirnos al universo. Yo ahora miro las estrellas acá y estoy feliz. Son nuestras hermanas que están, pero son parte nuestra y parte vital y que marcaron a todas las civilizaciones anteriores, marcaron las religiones y marcaron las escuelas mistéricas
que culminan en lo que estamos ahora, porque estamos en un periodo especial. Eso. Así es. Excelente, Sergio. Mira, hablando un poco de la historia, ¿no? de don Jaime, hay un hecho, creo que marca el inicio de, digámoslo así, la puesta en escena de sus capacidades, ¿no? Y está relacionada con un accidente de un barco. ¿Qué nos podrías contar sobre este tema? Porque me parece un hecho muy Perdón, simpático. no te escuché bien. Perdón. Mira, te estaba preguntando con relación a la historia de don Jaime, ¿no? Justamente uno de los primeros eventos que marca esta trayectoria, ¿no? Dentro del ambiente de los medios, ¿no? De estas habilidades o capacidades que se van manifestando, él como que tuvo una especie de contacto psíquico con una persona que había fallecido en un accidente de barco, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, sí. Quería que nos detalles un poquito de esto para que los amigos conozcan un poco esta historia, sí. Bueno, yo les contaba que a la edad de 17 años, un día antes de celebrar su cumpleaños, él tiene un sueño donde le dicen que viaje al puerto de Valparaíso que él no conocía, que vaya a un hotel, y es una transmisión en un sueño que le hace su padre. Y él va al hotel, conversa con la persona que lo atiende, va a buscar al abogado que le había dicho, y efectivamente todo el sueño se vuelve realidad. Bueno, ese tema se hizo público, se hizo conocido, y llegó a ciertas personas que pertenecían a los circuitos de lo que era el espiritismo en Chile, que tenía un desarrollo bastante importante, no solo en las clases sociales altas, sino también en el mundo obrero anarquista, lo cual es tremendamente interesante y posiblemente amerite una investigación, porque se da en estos dos mundos, en la clase alta, que tenía contactos con Francia, de donde venía el espiritismo, Inglaterra. Pensemos que Arthur Conan Doyle, el escritor, era medium también. Camille Flammarion, que era el que creó el Instituto de Astronomía francés, también participaba en sesiones y era espiritista y era muy amigo de Allan Kardec. Y en ese contexto se le invita a don Jaime, que todavía no estudiaba Derecho, a una sesión en lo que se llama Intendencia de Valparaíso, que sería como una especie de gobierno regional, por así decirlo. Y ahí habían personajes importantes, el intendente y otras personas que pertenecían a un grupo espiritista, que tomaba el nombre de una persona bastante importante de Valparaíso y a la cual había pertenecido la familia Prat Chacón. Entonces se hace esta reunión para ver, y en ese momento don Jaime entra en trance, ya no es un sueño, es su primera experiencia en trance, y pide un lápiz y una hoja y empieza a escribir. Y escribe una carta que dice, mi nombre es Froilán, pertenezco al barco Itata, este barco se acaba de hundir hace pocos minutos y les quiero pedir por favor que vayan a mi dirección, que es esta dirección, que está en un cerro en Valparaíso, y yo tengo escondida en la chimenea, en una cajita, un dinero que quiero que le entreguen a mi madre y a mi esposa. Él vuelve a la conciencia y se empiezan a mirar. El intendente, como autoridad política, se interesa de qué había pasado.
manda a preguntar a la autoridad marítima, a la Capitanía Marítima de Valparaíso, y le dicen, no, 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 no hay mensaje, está todo normal. Y bueno, dicen, ya, bien, todo, y se van. Termina la reunión, la sesión, y mientras van caminando por el centro de Valparaíso, pasan frente al diario El Mercurio. El diario El Mercurio, que en ese tiempo, a diferencia de las alertas que tenemos ahora en nuestros celulares con noticias, algunas buenas y otras malas, como el otro día, había una pizarra, y van pasando y hay alguien con una tiza, en esas pizarras antiguas que sonaban, y escribe, se acaba de hundir el barco Italia, 1922. Se quedan estupefactos y van a la dirección. Y golpean, les dicen, venimos porque... Y encuentran la caja. Investigaciones que yo hice después, que no están en la biografía, mostraron también otro hecho extraordinario que pasó en ese momento. Murieron la mayor cantidad de los pasajeros del barco, pero los sobrevivientes señalan que cuando estaban en el mar se prendieron una especie de fogatas, luces, estilo Foo Fighters, luces en una dirección, y nadaron hacia allá, y son los sobrevivientes del hundimiento. Ahí sí, wow, qué buen dato. Me dejaste así para adentro. Increíble, increíble. Aparte también, Wow. bueno, por lo que he podido revisar, Sergio, hay una historia o un testimonio que dio hace, bueno, relativamente poco tiempo la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no? Sobre una anécdota que vincula a Jaime Galtén, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, hoy día investigando por el tema de otros presidentes, me encontré con el caso de Ernesto Samper, que yo no lo conocía, que él sufrió un atentado, recibió 13 disparos, y él vivió el proceso del túnel, y lo vivió nítidamente, recordando a su padre y a su abuelo, que lo llamaban ven, y él iba contento, y su mujer desde este lado le decía, no, vuelve. Eso se hizo público. Bueno, en el caso de don Jaime Galté, él atendió a dos presidentes, Carlos Ibáñez del Campo y Salvador Allende. Pero también tiene esta historia que es importante porque a él le pidieron que tratara de ubicar a un médico. El médico no estaba, pero alguien de su entorno le comunica a una familia que don Jaime canaliza y puede ayudarlo a conectarse con ese médico, que era el médico pediatra que atendía a una niña. Esa niña era la hija de Alberto, de la hermana de Alberto Bachelet, que es el padre de la presidenta Michelle Bachelet. Él intenta contactar a ese pediatra que había fallecido, pero aparece una entidad, un espíritu, un maestro, que es Eric Halfane, que lo habíamos conversado anteriormente, que yo comprobé que existe una tumba en La Paz, Bolivia, con un fallecimiento en 1906. Sí. Estamos hablando ya de muchos años después, y es la primera canalización de Jaime Galté como Halfane, donde escribe una receta y se la pasa a la familia.
y donde logra determinar, diagnosticar la enfermedad y darle una solución provisoria, porque él se da cuenta que la enfermedad era muy grave. Sin embargo, esto le permite vivir algunos años más. Y eso es un hecho absolutamente comprobado, porque los medicamentos todavía no existían. 10 años después aparece la receta. Recordemos que en ese tiempo uno iba y le metían 2 cucharadas de esto, un polvito de esto, y lo hace. Y eso queda en la historia, digamos. Ella vive algunos años más, posteriormente fallece, pero es la primera incorporación del doctor Halfani, la primera de muchas. Wow. De muchas que fueron tremendamente notables, hasta llegar a un punto donde hay algunas personas como un ex diplomático chileno, escritor, Miguel Serrano, que es visitado por desdoblamiento por don Jaime Galtén. Wow. Y él siente como lo oculta, lo revisa. Al día siguiente va don Jaime con la receta. Y Miguel Serrano le dice, te estaba esperando. Wow. Increíble. Mira, dentro de, Sergio, dentro de esas capacidades que bueno, se han podido de alguna manera recoger, ¿no? En todos los trabajos de la biografía de Jaime Galté, él tenía capacidades, ¿no? Aparte de precognitivas, ¿qué otro tipo de capacidades? Hablamos también de podría ser la bilocación. Bueno, acabas de mencionar también que tuvo o sea, ¿cómo le llama? El término exacto que ¿Desdoblamiento? Desdoblamiento, ¿no? ¿Qué otras capacidades se manifestaron, ¿no? Dentro de toda esta historia tan interesante. Bueno, como le decía anteriormente, en general los mediums tienen solo una o dos capacidades. En este caso, conceptualmente hablando, estamos hablando de un medium completo, que reunía casi todas las capacidades. El tema del oído, no tengo ningún caso comprobado para decirlo. Pero sí existe, sí, de mediunidad por escuchar. Pero no, sino escuchar sonidos. Un concepto como bien especial. Hay otro que es de olfato, por ejemplo, yo no lo conocía. Wow. Hay personas que sienten, recuerdan olores, y al recordar los olores viven las circunstancias, viven los hechos que sucedieron. Sin embargo, hay un caso que en los documentales, en los videos que aparecen en televisión, no está muy bien tratado porque está equivocado. Él no tocó nunca piano. ¿No tocaba piano? Él no tocaba piano, pero no tengo información que haya tocado públicamente a Chopin. Yeah. Lo que sí tengo comentarios de algunas personas que ya están muy mayores es que él lograba, le colocaba música y iba sin conocerla escribiendo el nombre de los compositores que lo iban haciendo. Y el otro tema que tampoco aparece en la biografía y que tampoco está comprobado, porque son conversaciones con personas bastante mayores, es la capacidad de telequinesis. Hay dos personas que dicen haber estado y haber visto esa capacidad. Pero yo creo que lo fundamental en el caso de don Jaime, que el tema de las curaciones aparece como lo más espectacular, es el tema de la conexión espiritual y de los mensajes que él transmitió. Porque son realmente maravillosos.
y ojalá estuvieran al alcance de todos. Yo fui editor de un segundo libro que se llama Lecciones de la Divinidad para un Mundo Actual. Enseñanzas de Mr. Lowe a través de Jaime Galté, donde fundamentalmente se habla de la espiritualidad, de la fe, pero la fe no religiosa, no vinculada a religiones. La espiritualidad como una forma y un camino de hacer bien las cosas en esta vida encarnada, la muerte y fundamentalmente la reencarnación. Porque eso nos cambia absolutamente la perspectiva de vida de lo que tenemos que hacer. Los que creen en la reencarnación también creen que si nos hacemos buenas acciones en esta vida, nos vamos quedando atrapados. Nos vamos quedando atrapados y probablemente no podamos ascender a niveles superiores. A mí me tocó presentar el jueves pasado un libro de una escritora bestseller chilena, que es Lita Donoso, que se llama Magia Universal. Me invitaron a presentarlo. El libro ya está en la librería, por si acaso, así que puedo comentar que se trata de una canalización a Gustavo Cerati. Ups. Porque estaba atrapado en el astral bajo por sus adicciones a la droga, al alcohol, su soberbia. Ese libro ya se está vendiendo fundamentalmente en Europa y también en todos los países de América Latina. Y me tocó presentarlo y darme cuenta de lo maravilloso que es esto, que una psicóloga se atreva a sacar este libro, pero al mismo tiempo que existía una medium, que es una artista argentina, que haya canalizado a Gustavo Cerati. O sea, tomando algo de esa presentación, podría decir que estamos no en una ciudad de la furia, sino en un mundo de la furia por la pandemia, pero al mismo tiempo podemos tener alas y trascender. Esas alas no solamente son para eso que se denomina cielo, sino para otras dimensiones y hacia otros lugares. Excelente, Sergio. Y de verdad que me sorprende todas estas cosas, ¿no? Que nos estás contando. Y justamente una transmisión privada que tuvimos con Rodrigo y muchos amigos de la comunidad del Café Ufológico Proyecto Sirio y con 28M también, a quienes les mando muchos saludos. Estuvimos revisando un poco los 2 primeros capítulos de la serie esta de Leslie King, ¿no? Un poco sorprendidos pues por todos los datos y la forma en que han tratado el documental, ¿no? Seguramente ya vamos a estar viendo los capítulos siguientes con todos los amigos. Una cosa interesante que, bueno, le estuve comentando a Rodrigo, era que dentro, y bueno, la gente se sorprenderá de repente, o muchos que nos ven usualmente esperan escuchar contenidos relacionados con el tema ufológico propiamente dicho, ¿no? Pero hay una relación muy estrecha en el tema, ¿no? De las canalizaciones mediúmnicas, ¿no? Y el contacto, ¿no? El contactado ufológico, ¿no? Hay muchos estrechos paralelismos, al igual también como las prácticas que de alguna manera se utilizan para establecer un vínculo con una conciencia exógena, ¿no? Yo no sé, ¿qué nos podrías decir un poco, Sergio, sobre este tema? ¿Qué opinión tienes? Porque viendo el fenómeno en sí, viendo las diferentes aristas que lo pueden componer, esto puede tener un vínculo estrecho, podríamos estar hablando de lo mismo. Justamente hace poco Bigelow, nuestro gran auspiciador, nuestro próximo auspiciador, que bueno, lo estamos esperando, y de repente por ahí en algún momento llega, lanzó una convocatoria a un concurso
que imagino que muchos de ustedes estarán interesados en participar, ¿no? Porque es una cuestión que quiere premiar el esfuerzo de grupos que están vinculados o que están detrás de estos temas. Él lanza una convocatoria que ha sido pues recepcionada por no solamente la comunidad ufológica, sino diferentes grupos de una manera muy entusiasta, ¿no? O sea, estamos eh, frente a la posibilidad de enfrentar el fenómeno desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y es algo que nos llama mucho la atención viniendo de él, ¿no? Una persona que de repente ha enfocado sus esfuerzos a lo tangible, ¿no? De esta situación, pero viendo los antecedentes que él ha tenido, vemos que siempre ha estado presente esta idea. Igual lo conversamos con John Alexander hace muy poco, ¿no? Que también orienta un poco los esfuerzos hacia este lado que establece pues la conciencia pues como una especie de situación, no sé cómo definirlo, o elemento, mejor dicho, que trasciende los planos, ¿no? Físicos, y que se desplaza a conveniencia en diferentes escenarios, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir sobre esto, Sergio? Yo creo que estamos en un despertar del despertar. Ver para creer, creer para ver, estudiar para ver y creer. Y yo creo que estamos ya en un cuarto punto donde casi tenemos que desnudarnos con nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestras visiones muy focalizadas en lo que hacemos. En nuestras enseñanzas, en nuestras socializaciones que hemos tenido, dejarlas de lado y darnos cuenta y buscar esa unidad, porque estábamos muy atrapados en la dualidad de lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, el yin, el yang, en un verdadero ajedrez dramático en que los que nos decíamos distintos, que estábamos tratando de mostrar cosas distintas, nos peleábamos entre nosotros y no avanzábamos. Y así llevábamos 300 años atrapados en esto y no avanzamos. Lo que tenemos que buscar es la unidad. Y la unidad no tiene nombre. La unidad es conectarnos desde dentro de nosotros con el todo. Y el todo, no estoy hablando de Dios, se le puede llamar divinidad o colocarles nombres, pero es con el todo, con el universo. Nosotros no nos conectamos solo con los animales y la tierra que tenemos al lado. No somos solo medioambientalistas o ecologistas acá en la tierra, sino es con el todo, con el todo. Y ese todo nos saca de nuestro planeta, nos lleva a visualizar de una forma distinta. Y en eso eran mucho más avanzados pueblos como los mayas, como los egipcios, que siempre actuaban acá mirando hacia allá. Nuevamente, Hermes Trismegisto, la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. A ellos no les costaba tanto, pero después la ciencia va cuestionando la astrología, llega la astronomía, pero sin embargo, ahora nos estamos abriendo a otras cosas. La película, por ejemplo, Interestelar, vi la noticia de que unos físicos decían que cumplía con todos los requisitos de la física. Por ende, casi le daban la aprobación. No tenemos que buscar aprobaciones, tenemos que buscar emociones. Y eso nos conecta, nos conecta. En general, lo poco que yo sé de los contactos, por ejemplo, he leído algo del tema de los pleiadianos. Los mensajes son muy similares a estos mensajes, por no decir son el mismo mensaje, que no hay diferencia. Es actuar. Nosotros nos hemos ido alejando de lo que sabíamos, de lo que era primordial. Nos alejamos de esa conexión que existía y la perdimos. Ahora se nos está diciendo, enciérrense,
enciérrense, ustedes no son el centro, ustedes se encierran y los animales vuelven a vivir, como decía Rodrigo, la naturaleza vuelve a fluir, los mares se limpian, y contáctense, conéctense, pero también evolucionen en su forma de vida, en sus valores, en entregar amor al resto de la gente, para ir buscando, y hermoso el concepto, en el budismo se llama la iluminación, en el mundo más occidental se llama la ascensión, y en los grupos místicos más espiritualistas es ese avanzar del hombre hacia el avatar, que eran los maestros ascendidos que venían a la Tierra a enseñarnos por decisión propia, Jesús, Buda, Zoroastro, y conectarnos con el centro. Y el centro siempre está arriba. Y más arriba incluso de los avatars que hablan las distintas escuelas filosóficas, iniciáticas y religiones orientales. Ya en los locos años 20 existió esta mezcla de conocimientos orientales con occidentales, en lo que fue, por ejemplo, la teosofía. Exacto, exacto. Y donde los conceptos de reencarnación volvieron. Pero no necesitamos seguir teniendo guías o maestros ascendidos, sino nosotros tenemos que, con nuestra forma, nuestra acción, ir evolucionando. Y por eso podemos trabajar juntos, desde mi punto de vista, de la mediunidad, de la espiritualidad, y ustedes desde la ufología, sus estudios, y ver qué tenemos en común. Porque podemos tener mucho más en común de lo que nosotros mismos pensamos. Porque no nos conocemos, no hemos generado eso que falta mucho en la humanidad, que se llama diálogo. No conversación, porque conversar podemos, pero diálogo. Yo entenderte a ti, tú entenderme a mí, y comprendernos y darnos cuenta de repente que estamos hablando de los mismos temas. Wow. Eso. Exactamente. Rodrigo. Sergio, me quedo dando vuelta al símbolo del escarabajo. ¿Qué simboliza el escarabajo? Bueno, en términos simbólicos, era el dios Kepri en Egipto. Pero, sin embargo, el escarabajo es el insecto más humilde que existía en Egipto. Era el insecto que colocaba a sus hijos en el estiércol, el escarabajo pelotero, los arrastraba con las patas traseras todos los días, desde occidente a oriente. Oriente, donde aparece el sol. Y ese simbolismo representa no la resurrección en términos que posteriormente las religiones van colocando, sino el renacer diario, y que diariamente nosotros con nuestras acciones podemos pasar de la oscuridad a la luz. Y esa luz está reflejada en el sol, en Ra, y en la época de Amenofis IV, que después se cambia el nombre a Akenatón IV, que pueden ver varios documentales muy buenos que lo llaman el faraón rebelde. Su símbolo era el escarabajo, o sea, la humildad. De hecho, Akenatón IV, estoy viendo una foto que tengo acá al frente ahora, decidió que sus figuras fueran humanas. Entonces le aparece más gordito, con la cara más larga, y con un antecedente. Su cráneo era muy largo, cosa que se reproduce en su hijo Tutankamón. Wow. Akenatón es el primer faraón y primer líder político y religioso que es monoteísta.
él termina con todos los dioses, con lo cual le genera problemas con todas las castas sacerdotales Claro, junto a egipcias, Amón y todo eso. porque designa al único dios, Atón, que es el sol, y él siempre visualiza hacia arriba. Posteriormente Tutankamón vuelve, digamos, a los dioses tradicionales, que en todo caso es un tema sumamente simbólico, porque las cifras de Dios y todo representan un poco lo que son los planetas que estaban alrededor. Y eso es muy, muy bonito, porque el símbolo del escarabajo yo creo que es, en estos momentos, en lo que estamos viviendo actualmente, un símbolo sumamente importante. No, ojalá que no diga Made in China o Claro. sea de oro, sino lo más simple posible, porque los mensajes, ya sea a través de la mediunidad, por los maestros ascendidos y de los contactos que yo sé, son sumamente simples y son en función de que volvamos a ser las personas que fuimos en un comienzo, hace 20.000, 30.000 años, porque cada vez esto va cambiando y evolucionando. Bueno, y le agradezco nuevamente esta posibilidad muy amena, muy entretenida de conversar con ustedes. No, nosotros a ti estamos pero encantadísimos que tienes una fuente no solo de información, sino de vivencia, que es lo importante, que se nota en tus palabras que lo vives, ¿no? Que transmites algo que está integrado y eso se agradece, porque no estamos hablando de un discurso netamente erudito, ¿no? De datos, sino que de vivencia, y eso se atesora. Así es, Sergio. De verdad que, bueno, hemos recorrido un poco, ¿no? De lo que era la vida, la historia detrás de Sergio Galté, ¿no? Muchos amigos de repente no lo conocían y yo creo que es el momento de que su historia salga a la luz nuevamente. Tú lo dijiste, dentro de un contexto tan importante que está viviendo actualmente el ser humano, ¿no? Estos cambios que son repentinos en algunos de los casos, ¿no? Y que nos están haciendo ver falencias, ¿no? En todo un sistema que está desorganizado y que, bueno, no nos está llevando a ningún lado, ¿no? Es una cosa muy, muy compleja la que se está viviendo. Quisiera preguntarte, Sergio, si es que alguno de los canalizadores actuales que ha tenido Jaime, y es una pregunta que la estoy viendo en el chat, ¿ha tenido un mensaje directo de Jaime últimamente o ha dejado algún tipo de orientación para las generaciones que están actualmente desarrollándose? Bueno, primero, decir que don Jaime era el canal. Okay. Actualmente don Jaime dejó de ser un canal y es un emisor de mensajes. Y los mensajes ¡Oh! ¡No! de lo que yo he estado hablando, a generar esos valores que existieron para grupos bastante reservados, pero que ahora se tienen que masificar, Y son los mensajes que no solo don Jaime está enviando, sino que están enviando también otros maestros espirituales en otras partes del planeta. Es increíble conversar con personas de otros países ahora que estamos globalizados por internet y darse cuenta que estos mensajes son los mismos y apuntan a que nosotros reflexionemos y nosotros vayamos construyendo esa posibilidad de irnos iluminando de a poco y conectando con el resto, que es lo único que puede equilibrar toda la maldad que hay, toda la violencia que hay, irlo equilibrando y logrando ese yin yang que
que es necesario, pero que nos va a ayudar a nosotros también para que no nos pase que nos quedemos atrapados en estos pasos más bajos en nuestro ascender. Y para los que creemos en la reencarnación, ojalá volver las menos veces posible. Posible, sí. Excelente, Sergio. Bueno, quiero agradecerte, ¿no? por participar el día de hoy con nosotros. Nos has contado gran parte de la historia de Jaime, ¿no? Tus experiencias también, ¿no? Y todo lo que hay detrás de este mundo de la mediunidad, ¿no? Del tema espiritista, ¿no? De verdad que ha sido muy interesante hablar contigo, Sergio. Esperamos tenerte en algún momento nuevamente con nosotros para poder desarrollar de repente estos temas y todo lo que va a acontecer, me imagino, y que tendrán pues como eje de repente estas situaciones ya que prácticamente han sido preestablecidas, preconcebidas por muchos de los las personas o como, no sé cómo llamarlo, entidades, seres, tú lo dijiste, los maestros, los guías, ¿no? Que en algún momento de repente tienen algo importante que decirnos, de repente una advertencia o algo ¿no? Que pueda ser determinante para cambiar el curso de la historia, ¿no? Gracias, Sergio, de verdad, por estar con nosotros. Yo le agradezco, te agradezco, Richard, te agradezco absolutamente a Rodrigo. Cuando ustedes me requieran, yo voy a compartir con ustedes, tratar de, desde la máxima humildad, contribuir. Y me gustaría terminar con una frase del maestro Lowe, canalizada a través de don Jaime Galté. Y dice, comillas, la verdad no se adquiere por las palabras, sino por la absorción en el infinito. Muchas gracias. Excelente, Sergio. Wow. Wow. Sin palabras. Agregar algo más está de más. Así es, así es. Muchas gracias, Sergio, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Hasta la próxima vez. Chao, chao. Claro que sí. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, ¿qué te pareció esta conversación, ¿no? Buenísima, de verdad que yo en realidad no estaba tan al tanto de la historia de don Jaime, ¿no? Y justo, bueno, tocó el momento de conversar. Es como que la sincronía que está llegando, ¿no? O sea, son cosas que se están desarrollando, se están manifestando y de verdad que es algo que sorprende, ¿no? Mucha. Yo en el minuto que estaba hablando Sergio, me acordé de tu anécdota de las bolitas, que ayer una bolita acá, tec, 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 tec. Claro. Ah, no te creo. Bueno. Dije, chuta. Oye, pero fabuloso. Y ¿sabes qué? Que yo quedé pegado, me dejó para adentro con el incidente del Itata. Claro. Donde parte todo y que los que se salvaron fueron por esferas que los guiaron. No, increíble. O sea, es que yo creo que hay muchos elementos que podemos enlazarlos pues con el fenómeno OVNI, ¿no? Claro. Y las personas que nos han estado siguiendo a lo largo de todas las transmisiones que usualmente están asociadas a estos temas, pueden ver ahí la referencia, ¿no? Algo que podríamos contrastar, ¿no? Es una cuestión solamente de tener una mente más abierta, ¿no? Porque estamos hablando de un fenómeno que se manifiesta a diferentes niveles, ¿no? Y de una manera muy similar, ¿no? Muy similar, y eso nos obliga a hacer un ejercicio en los paradigmas que uno tiene. Claro ya sí. El platillo volador de otros planetas deja de tener mucho sentido, y cada vez me inclino por una especie de gran modulador, una inteligencia así que va modulando las cosas y va colocando ciertos fenómenos, pero que son parte como de una misma unidad. Realmente sorprendido.
sorprendido y voy a hablar después con Sergio. Me gustaría pasarle algunos datos de las conversaciones que tuve con mi padre y mi amigo que fue curado también por ceguera, que te contaba la otra vez, que también fue a Francia y también lo tomaron preso. Increíble, ¿no? Y mira, justo quiero aprovechar también el momento en hacerle un poquito, como decimos usualmente en el Perú, un cherry al canal de nuestro amigo Marcelo Moya, que bueno, Bien, sí, ha hecho bueno, ha generado una nueva iniciativa, ¿no? De divulgación, ¿no? Sobre la temática ufológica, tiene programas muy buenísimo. interesantes que Está está muy bueno el desarrollando. programa. Sí, sí, está muy, Folic, muy bueno. muy, muy bueno. La Muy página, bueno, el canal se llama UFOLix, ya, exacto. este es el canal, justo estamos compartiendo la vista de YouTube. Tiene programas muy buenos donde está reuniendo datos con relación a la historia y la ufología, y cómo ha trascendido a lo largo del tiempo, y que es, yo creo, un esfuerzo muy grande que hay que apoyarlo, ¿ah? Hay que apoyarlo, amigos. Estamos con todo ahí con Marcelo, así que Sí, fabulosa la iniciativa, hace muy buenos programas y desde la ufología necesario hoy día, porque tenemos que saber de dónde vienen todos estos conceptos a partir de lo clásico. Hoy día hay una necesidad de rescatar lo clásico con urgencia, ¿me entender? Para poder tener nuevos paradigmas y para poder saber de dónde viene todo este tronco y limpiar un poco de toda la cantidad de basura que hay en torno al tema en este minuto. Así que fabuloso y no pueden dejar de suscribirse a Ufolic porque están realmente buenísimos los programas de Marcelo. No se puede esperar algo menor del gran Marcelo. así es, así es. Ya saben, Ufolix en YouTube, también está en Facebook, si no me equivoco, y bueno, a darle un apoyo ahí a nuestro amigo Marcelo, bueno, esperamos tenerlo por acá muy pronto. Sí, Y bueno, aparte, para redondear un poquito, justo eh, te estuve comentando sobre el tema de Avi Loeb, ¿no? De la publicación que ha sacado últimamente y que tiene detalles interesantes. Entonces, a los amigos, seguramente vamos a hacer un programa próximamente con un poco de lo que es el contenido del libro. Vamos a invitar de repente a algunos amigos que han estado hace poco en una conferencia de prensa con este wow. físico, ¿no? Astrónomo de la De Universidad Harvard. de Harvard, ¿no? Del Instituto Smithsoniano de Harvard, y que planteó una posibilidad muy, muy interesante, ¿no? Esta posibilidad ligada a la exoarqueología o astroarqueología, ¿no? Sí, Él mencionó, para los amigos que no lo conocen de repente por el nombre, seguro les suena familiar el término o la palabra, ¿no? En dialecto hawaiano, Oumuamua, ¿no? Este era un supuesto objeto estelar que estaba en tránsito, ¿no? Por el sistema solar, y que fue registrado por diferentes centros astronómicos, ¿no? Hasta que, bueno, llegó la información a manos, pues, de estos científicos, físicos, astrónomos de Harvard, y lograron tener una propuesta, o lograron desarrollar una propuesta muy interesante con relación a la posible, ¿no? El posible componente que estaría ligado a un elemento tecnológico en desuso, ¿no? O que ya no estaba, habla como que sobre una especie de resto de un dispositivo tecnológico que estaría dando, ¿no? Siguiendo una trayectoria, mejor dicho, a lo largo del sistema solar, y después ya está por otro lado, que venía desde la estrella Vega, y una serie de planteamientos muy, muy interesantes, que de alguna manera avivan toda la hipótesis extraterrestre, ¿no? Del origen extraterrestre, de tecnología que podría estar eh, puesta en manifiesto, ¿no? Y que puede ser observada, pues, por no solamente por científicos, sino también puede ser de alguna forma
abiertamente promocionada pues al colectivo, ¿no? Es interesante, es interesante. Vamos a tocar seguramente más adelante este tema. Y bueno, también quiero, para redondear un poco la charla de hoy, anunciarles que la próxima semana vamos a estar con la gente del CIFO. Vamos a hacer una charla súper interesante con muchos de los miembros de CIFO y vamos a hablar sobre sus propuestas, sobre la publicación del libro CIFO Legado. Va a ser una charla muy, muy interesante. No se la pueden perder porque está relacionada justamente con todas estas sincronías que hemos estado mencionando, ¿no? Es un tema que seguramente les va a gustar mucho, amigos. Buenísimo, buenísimo, no se lo pueden perder. Así que tienen harto que decir nuestros amigos argentinos ahí que tienen una tremenda investigación y que nos permite marcar pautas de cómo se tienen que hacer las cosas. Claro que sí. Bueno, Rodrigo, siendo ya, bueno, ya tienes las 12:39, hemos tenido una semana agitada, ¿no? Una transmisión a media semana. Ayer también creo que estuvimos un rato. Yo justo estoy haciendo unos preparativos para un evento que tengo mañana, entonces Super evento. Sí, es un super evento ahí. Tenemos que, bueno, ir avanzando con ese tema, por eso que el día de hoy vamos a terminar la transmisión un poquito temprano. Pero ya saben, la próxima semana estamos con la gente de CIFO, tienen mucho que hablar, van a venir varios amigos y nos van a ir contando toda su experiencia, toda la secuencia de eventos que de alguna manera generaron una publicación. Va a estar súper bueno, va a estar súper bueno. Entonces, los invito ya saben, el próximo viernes vamos a ver el horario, seguramente comenzamos un poquito más temprano y vamos a tener una charla espectacular con nuestros amigos de Argentina. Bueno, Rodrigo, yo quiero agradecerte nuevamente por estar con nosotros y saludar a todos los amigos que han estado viendo el programa el día de hoy. 100 personas han estado conectadas. Wow. Sí, de verdad que es algo que a mí me alienta a seguir adelante cada día Por con este supuesto. proyecto. Y les exhorto, amigos, dejar el like, por favor, en este video y en los videos también que vienen que están con anterioridad en la lista de programas que hemos tenido. También, bueno, a las personas que desean unirse al canal, tienen un botón, se pueden unir desde $2, pueden apoyar esta iniciativa. Vamos a hacer varias cositas interesantes, no solamente los sorteos, que ya pronto van a llegarles los libros a los amigos que fueron sorteados hace como 2 semanas. El tema va que los envíos a Chile son complicados para los amigos de Chile y van a ser enviados primero a Perú. Ya les había explicado a las personas que se ganaron los libros, primero se envían a Perú y después de Perú van a pasar para Chile. Y Rodrigo me va a ayudar con la entrega de los libros por ahí. Sí, los voy a vender barato acá, así que. Bueno, y después, bueno, nada, ¿no? Ya saben, dejen su like, únanse al canal y seguramente vamos a tener más sorpresas más adelante. Desde aquí les mando un gran abrazo a todos los amigos, a Sigrid Lazarus, Lau LP, Armando Valdivieso, el Truchitril, también que está por aquí, él es uno de nuestros colaboradores dentro del canal y nos ayuda con la moderación, igual que Armando Valdivieso, Viviana Muñoz Borges, que nos manda saludos, Daniel Menéndez de Argentina, un gran abrazo, Verónica FC, Cecilia Urbina, muchas gracias también, Cecilia, por todo el apoyo que nos has dado. Elmer Montescope, un saludo para ti. Mari Light, después, ¿quién más está? Frank, David Llerena, Oscar Murguía Barrón, ¿quién más tenemos por aquí? Educador. Jorge Giancarlo Guamán, un gran abrazo para ti. Bart Sim, un abrazo. El gran Fortu, también que estuvo aquí. Mario Luis Martín, te mando un súper abrazo. Fernando Damasceno, M1000, gracias M1000 por
imagen que nos compartiste la vez pasada, donde estábamos con nuestro auspiciador, el gran Robert, y estaba Rodrigo y quien les habla. Gracias por esa iniciativa, nos sacaste una sonrisa a todos. Elena Pérez, después, ¿quién más está por aquí? Giovanna Caroca, ¿quién más tenemos por aquí? Jessy de DU, que es, creo que de México. Un gran abrazo para ti, Jessy. ¿Quién más tenemos por acá? Juan 7, Juan Cristóbal, Patricio Vélez, Jorge Luis Padilla, David Llerena, bueno, Daniel Menéndez, que ya lo mencioné, y bueno, todos los amigos que han estado el día de hoy en un chat muy activo, les mando un gran abrazo y de verdad que tengan muy buenas noches, y será con nosotros hasta la próxima semana. Un abrazo, Rodrigo. Listo. Buenas noches. Cuídate. Igualmente. Ya seguramente estaremos con Charlie también, con Charlie Clark, ¿no? Sí, claro. Sí. En cualquier momento vamos a conocer la historia de... Ya la avisé ya. Excelente. Vamos a estar con Charlie Clark. Él tiene una historia muy interesante que nos va a contar y aparte que es un personaje, se van a entretener mucho con él. Sí. Bueno, Rodrigo, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.